Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos al cuarto webinar del ciclo Diálogos del Sur, un espacio organizado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia, para visibilizar las buenas prácticas de política pública frente al COVID-19 implementadas en Colombia. Antes de dar inicio, les pido a los asistentes seguir las instrucciones para la interpretación simultánea en inglés y en francés que aparecen en la pantalla y frente al chat. Deben ubicar el módulo de interpretación en la barra inferior de la ventana del Zoom y elegir el idioma de su preferencia. Para aquellas personas que prefieran seguir escuchando en español, no deben realizar ningún ajuste a la pantalla. Hoy nos acompañan Ángela Ospina de Nichols, directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia, y la doctora Susana Correa Borrero, directora general de Prosperidad Social de Colombia, DPS. Gracias, directoras, por atender esta invitación. Bueno, el formato de este webinar será de la siguiente manera. Durante los 10 primeros minutos, Susana Correa nos contará el contexto general de las estrategias de transferencia monetarias que han sido implementadas por el DPS en atención a la emergencia generada por el COVID-19. Más adelante, a través de una serie de preguntas, profundizaremos en el proceso y puesta en marcha de estas iniciativas, especialmente frente a los principales retos, resultados y elementos diferenciadores. Finalmente, plantearemos algunas de las preguntas del público, de modo que les voy pidiendo a los participantes que las vayan escribiendo en el chat para tenerlas en cuenta en el bloque al final de esta sesión. Hoy nos acompañan funcionarios de agencias de cooperación, entidades públicas y personas interesadas de países como Argentina, Costa Rica, El Salvador y Guyana. A todos y todas les enviamos un saludo muy especial desde Colombia. Bueno, por último, no por último, pero para yo terminar mi intervención, la intención de este ciclo de webinars organizados por APC Colombia es compartir las buenas prácticas de política pública desarrolladas en Colombia frente al impacto generado por la emergencia del COVID-19 e identificar oportunidades de intercambio de experiencia con nuestros países socios. Bueno, para dar inicio a esto, le doy la palabra a la doctora Ángela Ospina. Bienvenida y muchas gracias por atender esta invitación. Muchísimas gracias, Manuela. Doctora Susana Correa, es un placer tenerla acá. Usted no solo es una gran amiga, sino una de verdad compañera de trabajo que tiene siempre las botas puestas y las mangas de la camisa remangada para trabajar por la prosperidad social del país. Así que creo que este va a ser un diálogo muy interesante con un mensaje muy importante para las más de 60 personas que tenemos conectados en este momento. Pero antes de darle paso a usted, doctora Correa, quiero contarles a quienes nos escuchan que en el marco de la política exterior de Colombia, este intercambio de conocimiento, el intercambio de buenas prácticas es algo fundamental para compartir entre países que tenemos retos y desafíos similares. También quiero comentarles a ustedes que la escogencia de una buena práctica por parte de APC Colombia tiene unos criterios y un rigor muy importante. No todo es considerado una buena práctica. Para ello necesitamos nosotros que este ejercicio, esta buena práctica, esté alineada a las políticas y programas de gobierno, tengan factores de innovación, sea replicable y tenga una sostenibilidad. Y algo muy importante que ya escucharán en la presentación es que tenga un enfoque diferencial y un enfoque de género. De esta manera, hoy queremos compartir con ustedes la experiencia de la transferencia monetarias en tiempos de COVID, que ha sido diseñada e implementada por Prosperidad Social. Prosperidad Social es una entidad de rango ministerial en Colombia que acompaña a la población vulnerable del país a través del diseño, coordinación e implementación de políticas públicas para la superación de la pobreza con miras a la equidad social. Para todos los que nos están escuchando, para el mundo entero, es evidente que este confinamiento obligatorio ha tenido muchos desafíos, retos
y muchas implicaciones de carácter sociales y económicas. En países como Latinoamérica, como Colombia, este confinamiento ha generado un mayor impacto o golpea de una manera más drástica a la población vulnerable, que sobre todo sus ingresos están basados en una economía informal, y para garantizar su acceso a la alimentación, a la vivienda, a los servicios públicos, dependen de ese sustento y del trabajo diario. Así que la buena práctica desarrollada por Prosperidad Social, denominada transferencias monetarias en tiempos de COVID, está destinada a familias y jóvenes en condiciones de pobreza, a quienes se les garantice el ingreso económico que les permita solventar esos gastos mínimos necesarios en tiempo de confinamiento, asegurando dos factores muy importantes: evitar el contagio y, por supuesto, el que puedan vivir con la dignidad que se requiere en este momento. Las transferencias monetarias, como la doctora Susana Correa les irá a contar más adelante, no fue un ejercicio solo que se desarrolló para este periodo del COVID. Esto es una política de Estado y una política que nos permite decir que vamos avanzando en la erradicación de la pobreza. Así que con esta pequeña presentación, quiero darle la palabra a la doctora Susana Correa para que nos vaya contando más sobre esta experiencia tan importante y tan decisiva que ha sido para Colombia en tiempos de COVID. Así que, doctora Susana, adelante, y ahorita vuelvo con un pequeño interrogatorio. Gracias, Ángela. Muchísimas gracias a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Unos buenos días y un saludo muy cariñoso a todos los que nos acompañan. Para mí es un honor estar hoy contándoles todas las medidas de política pública que existen, porque aún existen durante este periodo y esta situación tan difícil que está viviendo el mundo y nuestro país frente al COVID-19. Quiero contarles, como lo dijo la doctora Ángela, que hay una de esas transferencias monetarias condicionadas que ya existían, como nuestros programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Son dos de los programas de transferencias monetarias condicionadas que ya los vamos a ver, que existen Familias en Acción desde el año 1999 y Jóvenes en Acción desde el año 2012. Sin embargo, vamos a ver que durante este tiempo lo que ha hecho y autorizado el señor presidente de Colombia, el doctor Iván Duque Márquez, es unos pagos extraordinarios para estas mismas familias y para estos mismos jóvenes o para sus hogares, porque en Colombia, en todos estos programas sociales, nuestra unidad es el hogar, no es la persona, es el hogar, es la familia. Voy a empezar entonces con nuestro programa insignia, un programa que viene desde el año 1999, que se llama Familias en Acción, que es un programa que fomenta realmente la asistencia y la permanencia escolar, así también como el acceso al sistema de salud y la asistencia de los niños, niñas y adolescentes a los controles de crecimiento y desarrollo. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros atendemos mediante transferencias monetarias a niños entre 0 y 5 años solo y exclusivamente en salud y entre 6 y 18 años en educación. En el marco de esta emergencia estamos Entonces, ¿me escuchan? A 2.6 millones de familias con una inversión de 502.094.261 dólares americanos a través de 3 giros realizados que llevamos. Nos faltan aún alrededor de 3 giros más en este año. Estos son giros que se hacen cada 2 meses. Hemos cubierto a más de 4.3 millones de niños, niñas y adolescentes, 127,000 hogares en 60 comunidades indígenas, y esto es muy importante, 138,000 hogares en consejos comunitarios de afrodescendientes
y a 870.000 hogares cuyos miembros han sido víctimas de desplazamiento. Logramos llegar a las comunidades indígenas en el Amazonas, nuestro departamento que está más hacia el sur, en un operativo articulado con la fuerza pública, la alcaldía de Leticia, los bancos, los corresponsales y el Ministerio de Salud, para entregar los incentivos en sitios concertados con estas comunidades para que no tuvieran que desplazarse al centro de la capital y así evitar que pudieran ser contagiados, pero sobre todo proteger estas comunidades indígenas de cada uno de estos resguardos. Dos modalidades usamos en la entrega de todos estos incentivos: beneficiarios bancarizados, abonos a sus cuentas de banco, y beneficiarios no bancarizados, que lo hacemos por giros con estos corresponsales que llegan a casi todas las esquinas de los barrios de Colombia. Con nuestro tercer pago, hoy contamos con más de 37.967 puntos de pago por giro, que es lo que les acabo de decir, que los encontramos en casi cada esquina de los barrios de todas las ciudades donde llegamos, y 2.230 puntos de sucursales bancarias. Quiero invitarlos entonces a ver este testimonio de este programa Familias en Acción. Excúsenme, pero creo que no tenemos volumen. Así es, hay problemas de sonido. Yo creo que deberían de volver a comenzar porque son unos testimonios muy valiosos. Comer a mis hijos. ¿Allí se oye? Sí. Entonces, Quiero compartir con ustedes la experiencia que tuve en el cobro de Familias en Acción. Lo recibí por David Plata. Fue un éxito y lo invertí en la canasta familiar para darles de comer a mis hijos. Para que todos comprendan, David Plata es un sistema que tiene el Banco de Vivienda, en donde los recursos le llegan al celular. Esta persona puede ir a un cajero y sacarlo, puede ir a una sucursal de Davivienda o también lo puede gastar en un sitio comercial, en un almacén, en un supermercado. Vamos a seguir entonces con nuestro segundo programa de transferencias monetarias condicionadas, que se llama Jóvenes en Acción. Una de las prioridades del señor presidente Iván Duque Márquez, precisamente porque él considera, o consideramos en el gobierno, que la educación superior es el origen de la fuente de generación de ingresos y de la salida de las personas de la situación de vulnerabilidad. Entonces, Jóvenes en Acción es un programa que permite el acceso y la permanencia en la educación técnica, tecnológica y profesional, pero así también el fortalecimiento de capacidades y competencias para el trabajo de nuestros jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad. En el marco de la emergencia, hemos beneficiado hoy a más de 296.000 jóvenes con una inversión de $143.729.000 a través de 3 giros realizados. En este programa también nos faltan aún todavía 3 giros hasta diciembre de este año 2020. En el marco de la emergencia tuvimos 2 cambios. El primero es que se amplió el rango de edad para los beneficiarios de 14 a 28 años. Antes lo teníamos de 18 a 24 años y lo que hicimos fue, con la primera dama de la nación, estudiar por qué habían jóvenes que pertenecían a ese periodo de tiempo que se puede llamar juventud en todos los países, que se nos estaban quedando sin poder tener algunos beneficios sociales. Por esto, entonces, el rango de nuestro programa hoy es de 14 a 28 años. Tenemos 2 modalidades de entrega para estos recursos a los jóvenes y también beneficiarios bancarizados y no bancarizados por giro, pero también les llegaron giros extraordinarios. Hemos entregado 3
vienen 3 giros más durante el año y lo que hemos hecho es subir ese promedio o doblar ese promedio de recursos que le estaba llegando a cada uno de estos jóvenes. A estos jóvenes, a los que estudian, tienen que estudiar en el Instituto Técnico y Tecnológico Colombiano que se llama SENA, que es un sistema de aprendizaje, o en universidades públicas. Con nuestro tercer pago hoy contamos con más de 3.108 puntos para pago por giro y más de 780 oficinas de sucursal bancaria, además que la mayoría de nuestros beneficiarios reciben el incentivo a través de una plataforma tecnológica. Vamos a ver entonces otro testimonio de este programa Jóvenes en Acción, Transferencias Monetarias Condicionadas. Mi nombre es Karen Dayana Pérez, soy del municipio San Gil Santander y beneficiaria del programa Jóvenes en Acción. Quiero agradecer principalmente por sus pagos tan legales, transparentes y oportunos que nos están brindando, ayudando a miles de jóvenes, especialmente a mí. Con estos incentivos he podido ayudar a mi madre, cabeza de familia, y he podido ayudar a suplir también las necesidades básicas mías y de mi familia. Muchas gracias. Continuaremos entonces con uno de nuestros nuevos programas. Este programa se llama Devolución de IVA. Fue aprobado por el Congreso de la República en la Ley de Crecimiento Económico y puesto a disposición de los colombianos durante esta pandemia. Devolución de IVA es un programa que busca que las familias de menores ingresos reciban realmente los recursos que aliviarán el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios. En el marco de la emergencia, estamos beneficiando a 1 millón de hogares con una inversión de $59.458.000 con los 3 giros realizados. Este es un programa que llega también bimensual, cada 2 meses, y que seguirá no solamente en este año, sino que es un programa que llegó para quedarse. El gobierno nacional, lógicamente en el marco de esta pandemia, lo que hicimos fue agilizar, como lo dije anteriormente, el pago de esta devolución prevista para el 2021 a 700.000 familias que hacen parte de Familias en Acción, pero que además son las familias más pobres, que tienen una calificación dentro de nuestra encuesta de situación de vulnerabilidad y de pobreza por debajo de 10. Esta es la calificación más baja que pueden tener unas familias en relación al indicador de pobreza. Y 300.000 familias de adultos mayores que aún no pertenecen a nuestro programa que está definido para los adultos mayores, que se llama Colombia Mayor, pero que son potenciales. Estos son los que continúan en la lista, que están esperando la apertura del programa para ser parte de él. Aquí vamos a explicar entonces, para que ustedes tengan claro qué es Colombia Mayor. Colombia Mayor es un programa que realmente busca brindar esa protección social a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, que viven en la indigencia o en la extrema pobreza, por medio precisamente de la entrega de un subsidio económico. Lo que hacemos es un programa mensual, se le entregan unos recursos a cada uno de ellos. En este programa tenemos, durante la emergencia, estamos beneficiando a 1.600.000 personas. Nuestra meta es llegar a 1.700.000 a través de 4 giros con una inversión que supera los $251.575.000. Aquí lo que tenemos es que realmente hemos tenido también 3 pagos extraordinarios, doblando esa cifra que estos adultos mayores reciben cada mes para su sustento. Vamos entonces a continuar con un nuevo programa creado por el gobierno del señor presidente Iván Duque Márquez, pero además creado en el marco de esta emergencia. Fue diseñado en el marco de esta emergencia por el gobierno nacional para ayudar económicamente a los hogares colombianos que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, pero además que no son beneficiarios ni de Familias en Acción, ni de Jóvenes en Acción, ni de Colombia Mayor, ni de devolución de IVA. Fue un programa diseñado
una base de datos diseñada en 12 días, récord en todo el mundo, en donde lo que queríamos era precisamente llegar en el momento indicado. Por eso, Prosperidad Social hoy ha sido reconocida como la entidad que ha podido llegar con todos estos recursos en el momento indicado. Empezamos a llegar con nuestros programas Familias Jóvenes y Devolución de IVA desde el 25 de marzo, día en que en Colombia empieza el aislamiento preventivo de toda la población para ir superando esta situación tan difícil que tenemos. Entonces, con Ingreso Solidario, en el marco de esta emergencia, estamos beneficiando a 2.6 millones de familias. Nuestra meta es llegar a 3 millones de hogares con una inversión de 502.094.000 $. Quiero contarles que en este mes vamos a llegar ya alrededor de a 2.850.000 familias y que en el mes siguiente estaremos ya cubriendo esos 3 millones de hogares colombianos que están como beneficiarios de este gran programa Ingreso Solidario. Continuamos entonces con donaciones. Nosotros somos una de las entidades que recibimos los artículos que incauta la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales, que es la que incauta el contrabando o productos que han sido mal nacionalizados, y estos productos somos nosotros la entidad que podemos manejarlos para entregarlo a esta población menos favorecida. En el marco de la emergencia ocasionada por el COVID-19, se han gestionado donaciones por casi 7 millones de $, para atender 100.463 familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Hemos llegado a 179 municipios en 26 departamentos de los 32 que tiene nuestro país, y en ellos estamos entregando alimentos de primera necesidad y elementos médicos. Vamos a ver entonces este video que nos cuenta cómo ha sido esa entrega. Como secretaria de Integración Socioeconómica del municipio de Galapa, me encuentro muy feliz por haber recibido esta donación por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y Prosperidad Social para entregar 690 mercados a población en condiciones de pobreza extrema. Muchas gracias por tan gran beneficio para la comunidad del municipio. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social. En la reactivación económica que ya empezó en nuestro país, porque parte de todo a lo que nos ha llevado esta situación de COVID-19, este aislamiento preventivo, es a pensar en grande, a pensar en que el país tiene que reactivarse económicamente y nosotros somos parte indispensable en esta reactivación. Por eso hemos creado 2 programas, pero además somos parte de ese compromiso por Colombia, ya lo vamos a ver. Nuestro primer programa es Empléate, es un programa cuyo objetivo es precisamente ayudar a estas personas a acceder a trabajos formales y fortalecer sus capacidades y habilidades para el mercado laboral. Con Empléate estaremos beneficiando en la primera fase a 1.400 colombianos con una inversión de más de 3.000 millones de pesos. Y lógicamente el papel de las empresas privadas y públicas será fundamental para el logro de este objetivo. Pero aquí quiero hacer un reconocimiento a Ángela, que nos ha acompañado en este nuevo programa de Fondo de Pago por Resultados, donde Colombia como país subdesarrollado es pionero. También va solo y exclusivamente dedicado a empleo inclusivo. Hemos puesto nosotros 3.6 millones de $. Nos ha acompañado el gobierno suizo con otra cantidad similar y nos acompaña como gran aliado el Banco Interamericano de Desarrollo y una fundación de una gran empresa colombiana que es su Fundación Corona. Este programa, que empieza con este plan piloto que se llama Empléate, continuará, esperamos, en el año 2021 y la meta es que en el año 2022 podamos llegar a muchísimos más colombianos.
También en el marco de la estrategia de la reactivación económica que hemos llamado a nivel gobierno Compromiso por Colombia, venimos trabajando sin descanso en la reactivación a nivel nacional de nuestras obras de infraestructura. De los 557 proyectos que tenemos activos, ya 265 iniciaron con todos los protocolos de bioseguridad aprobados por el Ministerio de Salud. Con estas obras estamos invirtiendo más de 235 millones de dólares, beneficiando a más de 2.7 millones de colombianos, pero con un factor muy importante para esta reactivación económica, y es que estamos generando alrededor de 30.000 empleos en 465 municipios de 30 departamentos de nuestro país. Y como último, parte de esta reactivación económica, reactivamos al iniciar junio la ruta operativa de nuestros programas de inclusión productiva que los tenemos durante todo el año. De esta manera, la entidad ha logrado continuar la atención de casi 80.000 hogares que hacen parte de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, que actualmente es atendida en todo el territorio nacional. La inversión que hemos tenido en estos programas de inclusión productiva, donde encontramos emprendimiento colectivo y mi negocio, que son de emprendimientos. IRACA, que tiene solo y exclusivamente enfoque diferencial y va a comunidades afros, a comunidades indígenas y a comunidades rom. Y Familias en su Tierra, que solamente va a familias que han sido víctimas del desplazamiento. Llegamos con una inversión de $136.358.000. Y hemos creado, en el marco de esta situación difícil y de esta pandemia, un nuevo programa que se llama Manos que Alimentan. Manos que Alimentan es una ruta de seguridad alimentaria express. Nosotros ya teníamos seguridad alimentaria, pero se demoraba 14 meses. Esta es una ruta express que se va a demorar alrededor de 5 meses para garantizar la disponibilidad de alimentos para el consumo de los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, pero además que no lo tienen nuestros programas de seguridad alimentaria, va a tener excedentes para el intercambio y comercialización de los programas y así lograr contar con todos los productos de la canasta familiar y de las costumbres alimenticias que tenemos en cada una de las regiones donde vamos a llegar. Colombia es un país y el gobierno del presidente Iván Duque Márquez ha estado pendiente. Hemos llegado a precisamente esa población que es nuestro objetivo, la población de menos recursos, la población en situación de vulnerabilidad y la población en situación de pobreza. Y ellos han sentido este acompañamiento del gobierno durante toda esta pandemia y también saben que vamos a seguir en este acompañamiento hasta diciembre de este año y lógicamente nuestros programas continuarán su rumbo normal, porque Prosperidad Social es una entidad que está totalmente cercana a los colombianos. Muchísimas gracias. Pues doctora Susana, muchas gracias por esta presentación y después de escucharla, casi que no sabría ni cómo iniciar este proceso de preguntas. Tenemos en este momento 87 personas conectadas, están conectadas desde Costa Rica, tenemos Argentina, Salvador, Guyana, México, Ecuador, Surinam, Honduras, porque este tema de la prosperidad social, de la equidad social, es un tema común a toda nuestra región y a la región que denominamos los países en vía de desarrollo, los países que están en el marco del marco global sur-sur. Así que después de escucharle a usted y esos testimonios tan emotivos de la llegada real y palpable de los diferentes programas, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Devolución del IVA, tenemos el de Colombia Mayor, Manos que Alimenta, que creo que va unido a Reza, que es uno muy lindo. O sea, son muchos los programas que se desarrollan para poder llegar a la población, pero de ahí me surge una inquietud, que es quizás la inquietud que más le importa a quienes nos están
acompañando en este momento. Y usted en algún momento lo alcanzó a enunciar. En 12 días les tocó hacer un ajuste de todos estos programas para poder llegar y enfrentar a los retos que se tenían en este momento. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo llegaron a esta alternativa de solución en medio de la presión que generaba la crisis, esta presión de cómo vamos a responder y cuáles fueron esos retos más significativos a los que se enfrentaron ustedes? Pues gracias, Angelita. Yo creo que esa pregunta es muy importante. Ingreso Solidario es un programa nuevo que se creó por Dirección Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda, con la ayuda de nosotros, sobre todo en la focalización, un programa con el que llegamos a 3 millones de hogares con 160.000 pesos mensuales. Es un programa que logramos crearlo precisamente al ver que los otros programas que teníamos como Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Familias en Acción, que definitivamente llegan a las familias más vulnerables y a las familias más pobres, pero que se nos estaba quedando sobre todo una población de esos trabajos informales que no le estábamos llegando precisamente porque ellos tienen trabajo, pero en el momento de esta pandemia se estaban quedando sin poder ejecutar sus trabajos. Peluquerías, fotógrafos, vendedores ambulantes. Entonces nos empezamos a dar cuenta que se nos estaban quedando una población colombiana grande que la teníamos que ayudar. Y lo que se hizo con Dirección Nacional de Planeación fue precisamente cruzar. Nosotros tenemos acá unas encuestas que hacemos cada determinado tiempo que se llama SISBEN, donde tenemos toda la información de esas familias vulnerables y de pobreza y que la maneja la Dirección Nacional de Planeación. Ha venido uno activo que se llama SISBEN 3, que su calificación es numérica y que para nosotros la persona que está en pobreza entra después de 32 puntos. También algunos de nuestros programas los llevamos a 54 puntos, sobre todo en capitales y en parte urbana. Y un nuevo SISBEN 4 que se empezó a hacer las encuestas desde el año 2017, que ya está listo, que ya tenemos la información y empezamos a cruzar ese SISBEN 3 con ese SISBEN 4. Después lo cruzamos con la plantilla única de parafiscales, que es la plantilla que nos da a nosotros la información de esos colombianos que tienen trabajo formal para poderlos exceptuar. Ahí ya nos quedaba entonces las personas que están en situación de vulnerabilidad, pobreza y tienen trabajo informal, y después lo cruzamos con todos estos programas que hemos explicado, Colombia Mayor, devolución de IVA, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, para también excluirlos y poderles llegar a esas personas que realmente no tenían ninguna ayuda en población colombiana y que nosotros definitivamente queríamos llegar. ¿Cuáles fueron los retos más significativos realmente a los que se enfrentó el sector a raíz de la pandemia? Yo creo que fueron varios. Supongamos que cuando empezamos en el mes de marzo y se declaró el estado de emergencia por COVID-19, el país entró en una cuarentena total. Tuvimos que reinventarnos de manera rápida para poder llegar a los hogares más pobres y vulnerables, sobre todo garantizando que pudieran cumplir con el aislamiento obligatorio, pero que ningún hogar tuviera hambre. Y lo más importante era llegar en el momento que era. Nosotros empezamos, Ángela, la dispersión de familias y de jóvenes en acción el 26 de marzo, y ese mismo día, de 2.600.000 familias, 2.400.000 familias ya tenían en sus manos este promedio de recursos que eran alrededor de 334.000 pesos en sus manos ese mismo día. Lo mismo con Jóvenes en Acción. Esas 296 familias, ya 243.000, el mismo día que estaban bancarizados, en su haber tenían los 713.000 pesos colombianos que deberían tener en ese momento. La precisión del tiempo era fundamental para que las personas no tuvieran que salir a buscarlo a la calle. Entonces, en menos de 2 semanas, de manera ardua, logramos articular todo el trabajo entre varias entidades nacionales, departamentales y locales
para garantizar que los recursos económicos y esas donaciones llegaran de la mejor manera a estos hogares, pero además no de la mejor manera solamente, sino que llegaran con todo el protocolo de bioseguridad, porque ya estábamos con la pandemia en Colombia y no podíamos permitir que la gente se siguiera contagiando. Entonces, con Ingreso Solidario, como lo dijimos, fue que un programa creado en este marco para llegar a los hogares que no eran beneficiarios de la actual oferta social en tiempo récord. Logramos armar todas estas cruces de bases de datos que ya les conté, y logramos llegar a 1.5 millones de hogares que estaban bancarizados. Y eso nos ayudó porque también logramos llegar en el primer día de la dispersión de Ingreso Solidario a esos 1.500.000 hogares que necesitaban y poder continuar con la organización de Ingreso Solidario para poder llegar a las familias que estamos realmente llegando hoy. De igual forma y con aras de proteger a una de las poblaciones más vulnerables del virus, adelantamos la compensación del impuesto al consumo a los 300.000 adultos mayores que hoy hacen parte de Colombia Mayor y que se esperaba dispersar en la vigencia 2021. Este programa hoy cubre 1 millón de hogares de adultos mayores, pero también nuestra idea es llegar a 2 millones de hogares. Como gobierno nacional, desde la misionalidad de las diferentes entidades públicas, estamos hoy llegando a más de 29.219.000 colombianos. Esto es súper importante. Esto es el 65% de la población colombiana, sin contar con todas las medidas económicas y de alivios que se han generado en el marco de la emergencia en aras de mitigar su impacto, solamente con transferencias monetarias y con los programas que acabamos de contarles, hemos llegado realmente a toda la población colombiana que está en situación de vulnerabilidad, pobreza moderada y pobreza extrema. Bueno, doctora Susana, de verdad que varias lecciones podríamos decir que se van sacando de esta exposición que nos das. Uno, el ejercicio de la articulación interinstitucional que fue clave. Dos, todos los sistemas que ya tenemos de identificación de las personas, ese cruce que usted estuvo hablando del CISBEN, más todas las otras formas de recolección de datos que tenemos para la identificación de la situación socioeconómica de las personas. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, pero antes quisiera yo destacar a los que nos están acompañando que Colombia es un país de aproximadamente unos 45 millones de habitantes, es un país con una geografía muy diversa, compleja, y llegar a toda esta población de la que nos está hablando la doctora Susana, literalmente tiene que cruzar ríos, subir montañas, atravesar hasta mares. Es un ejercicio de la complejidad y la diversidad territorial que tenemos nosotros. Así que aquí viene mi segunda pregunta, que creo que será muy motivante para todos. Uno la oye hablar usted y dicen, bueno, no, qué maravilla, esto parece que tenían todo listo y alineado, pero para poder llegar acá seguramente se presentaron muchos obstáculos, obstáculos de carácter tecnológico, serán obstáculos de cómo llegar la información precisa. ¿Cómo hicieron para resolverlos y cómo hicieron primero para identificarlos, ¿no? Y segundo, para resolverlos y poder llegar a esta población de la que nos estabas hablando? Claro, Ángela, que tuvimos muchísimos obstáculos, tuvimos situaciones difíciles, pero yo pienso que una de esas situaciones a las que tuvimos que hacer frente al inicio realmente de la pandemia fue salvaguardar la salud y la integridad de nuestros beneficiarios, precisamente para poder, salvaguardando esa salud, llegar rápidamente con las diferentes transferencias monetarias y ayudas. Para ello, también lo que hicimos, y lo acabas de decir todo, fue una total articulación. Desarrollamos comités de gestión de riesgo para asegurar la presencia, sobre todo de la fuerza pública, en los puntos de pago, la demarcación de lugares para guardar la distancia entre las personas,
tácticas de difusión de información sobre la entrega de ayudas y utilización de diferentes mecanismos para lograr la efectividad de las entregas como pico y cédula, pico y género, y todas las definidas, que además las respetamos, esas definidas por cada uno de los entes territoriales donde estábamos llegando. Yo creo que aquí esto fue una articulación, sobre todo con la fuerza pública. Lógicamente sabíamos que las personas querían recibir sus recursos rápidamente, sabíamos que necesitaban alimentos para sus familias, pero con toda esta organización que hicimos ciudad por ciudad, territorio por territorio, pero además como lo logré contar, que hicimos con los resguardos indígenas del Amazonas, que en vez de permitir que los resguardos se movilizaran a la capital Leticia, al centro, lo que hicimos fue movernos nosotros con los bancos y los corresponsales al lado de estos resguardos para que ellos pudieran tener sus recursos. Así logramos definitivamente que la gente recibiera sus recursos a tiempo, pero además preservar la salud de los colombianos. Y para proteger a nuestros adultos mayores, el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, permitió y lo promocionó en todos sus programas, permitió que con autorización pudiera ir un familiar y realizar el cobro de las transferencias monetarias de Colombia Mayor. Esto fue súper importante porque logramos que los adultos mayores se quedaran en sus casas, pero además que les llegaran sus giros, tanto ordinarios como extraordinarios, por medio de una persona que lo único que tenía que llevar era la cédula de esa persona, la cédula del beneficiario del programa de Colombia Mayor y una cartica, una notica manualizada donde ese adulto mayor le autorizaba para poder llegar y cobrar los recursos. Entonces, hemos también generado todo tipo de alianzas para que a través de múltiples canales financieros y de giro pudiéramos estar más cerca de todos nuestros beneficiarios. Eso fue un logro. Los corresponsales los tenemos casi que en cada cuadra de los barrios de Colombia. Un logro muy significativo fue haber llevado los bancos a las comunidades indígenas del Amazonas, como lo conté anteriormente, y definitivamente la fuerza pública nos acompañó en todas estas regiones donde tuvimos de pronto algunas aglomeraciones de personas que en muy pocos minutos, cuando nos fuimos conocedores del tema, los pudimos organizar y que cumplieran con los protocolos de bioseguridad. Somos conscientes de que aún tenemos muchos hogares y sectores a los que como Prosperidad Social quisiéramos ampliar las ayudas. Sin embargo, nuestra prioridad ha sido garantizar las condiciones alimentarias, sobre todo, y de carencias mínimas de los hogares más vulnerables y que están en pobreza extrema. Y estamos trabajando con la capilaridad que tenemos en todos los municipios del país. Nosotros tenemos presencia en todos los departamentos como Prosperidad y de la mano con cada una de las autoridades territoriales para identificar y solventar los inconvenientes presentados por nuestros beneficiarios para acceder a las ayudas. Ingreso Solidario, esa base de datos creada en 12 días, esa base de datos que logramos hoy ya estar llegando a más de 2,5 millones de hogares en situación de vulnerabilidad, de trabajos informales, ha ido teniendo un desarrollo. Al principio fue difícil, tuvimos algunos problemas de actualización de información en los celulares, pero hemos ido ya en estos 4 meses llegando realmente a esos 3 millones y como lo anuncié, en ese cuarto pago vamos a llegar a casi 2.850.000 hogares colombianos y en el siguiente pago estaremos cubriendo nuestra meta, que son los 3 millones de colombianos, garantizando que sean precisamente hogares que están en esta situación de vulnerabilidad y de pobreza, pero a su vez que son hogares que tienen algunos de sus líderes con trabajos informales, que hoy es la directriz que tenemos dentro de nuestro programa Ingreso Solidario. Voy a terminar con una pregunta porque veo que hay manos alzadas, veo que hay preguntas de otros países y esto es lo más importante. Pero la misión desde la agencia, desde APC Colombia, es la identificación de esas buenas prácticas que nosotros podamos compartir con nuestros vecinos y sobre todo a ese trabajo que tenemos de desarrollo mutuo de la región y del sur global. Entonces, la pregunta que yo hago,
teniendo en cuenta con esos criterios que tenemos de innovación, de replicabilidad, de sostenibilidad, hay una pregunta muy puntual para usted, doctora Susana. ¿Cree que es viable el poder hacer intercambios de estas buenas prácticas de manera virtual? ¿Cree usted que estamos en la capacidad de transferir todo este conocimiento con estos diferentes programas para nuestros vecinos del sur global? Claro que sí, Ángela. Yo lo creo totalmente y somos capaces de garantizar. Yo creo que la tecnología ha ido desarrollándose y avanzando a pasos agigantados. Hoy vemos un trabajo en casa precisamente por esta pandemia y siguiendo con la misma eficiencia y éxito con que han hecho los trabajos las entidades de nuestro país. Así que pienso que es muy fácil hacerlo virtualmente. Sin embargo, pues llegará el momento en que podríamos invitar a algunos países a que nos acompañen a terreno y que vean realmente cómo llegamos a esas familias, pero además cómo esas familias logran sostenerse en una situación más arriba de la pobreza precisamente por estas transferencias monetarias condicionadas. Sin embargo, garantizo que podemos hacer un trabajo articulado con todos los otros países, pero además con un aliciente también importante, y es que nosotros también tenemos que aprender de ellos. Bueno, doctora Susana, ya le voy a dar paso a Manuela, pero esto se convierte en un compromiso y en un desafío también para nosotros desde la agencia, poder tener en nuestra programación 2021 en la transferencia de las buenas prácticas que hoy se han hablado desde Prosperidad Social. Y muy interesante lo que usted dice al final. Es una transferencia de conocimiento en doble vía que nos enriquece a todos como región. Manuela, creo que sigues tú porque quiero que le des paso a las personas que quieren preguntarle directamente a la doctora Susana. Sí, en este momento le queremos dar el paso al público y la señora Ana Salamanca del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador tiene varias preguntas. Inicialmente empecemos con dos para darle luego paso a otras personas. Muchas gracias. Ana. Bueno, Ana nos pregunta que entre los 3 primeros programas, ¿cómo seleccionaron a los participantes y cuáles son los criterios o cómo elaboraron la base de datos de los participantes? Doctora Susana. Bueno, Familias en Acción, me imagino que los 3 primeros programas son Familias Jóvenes y Devolución de IVA. Entonces, en Familias en Acción, como les dije, este es un programa que está creado desde 1999, empezó con 100,000 beneficiarios. Luego, en el siguiente gobierno se creció a 2,5 millones. Hoy estamos en 2,600,000. Pero ha sido un trabajo de focalización desde ese entonces, un trabajo de focalización que lo que se ha hecho es precisamente poder llegar a esas familias que lo necesitan. Y tenemos varios componentes que quiero dejarlo acá claro. El primero es que tenemos definitivamente las familias que tienen por debajo de 32 puntos en el SISBEN. Como les conté, el SISBEN es una encuesta que se hace en cada uno de los hogares, una encuesta presencial que se hace en los hogares que tienen situación de vulnerabilidad o situación de pobreza. Para que puedan entrar en Familias en Acción, las familias tienen que estar en un requisito de por debajo de 32 puntos en ese SISBEN 3, pero a su vez tener hijos menores de 18 años. Porque a los niños entre 0 y 5 años los atendemos con salud y a los niños entre 6 y 18 años los atendemos con educación. ¿Qué necesitamos? Y por eso se llaman transferencias monetarias condicionadas, que el colegio o la escuela nos certifique que ese niño está yendo a estudiar. Y en lo de salud, los centros de salud nos certifican realmente el peso y la talla de cada niño cada vez que la madre lo lleva a ese centro de salud. Las madres líderes tienen obligación de llevar esos niños a los centros de salud y a nosotros ahí medimos todos los niños que pertenecen al programa de Familias en Acción que están entre 0 y 5 años,
tienen mayor talla y mayor peso que los niños que no pertenecen al programa. Entonces, ahí tenemos otro control, pero sin embargo, esos son como los requisitos para Familias en Acción. El otro componente que tenemos dentro de Familias en Acción, como ustedes lo vieron cuando estábamos describiendo, es que Prosperidad Social tiene que direccionar una tercera parte de su presupuesto para esas familias porque estas son víctimas de desplazamiento por una orden de la Corte Constitucional. Entonces, dentro de Familias en Acción hay 857,000 hogares que pertenecen a esas personas víctimas de desplazamiento, pero esa es su única característica. Su característica es tener esa condición de desplazamiento. Sin embargo, hoy estamos ya revisando que esas familias también con desplazamiento también sean pobres. Antes no se usaba las dos características juntas, sino simplemente con desplazamiento. Hoy tenemos también que esas familias que son desplazadas, pero que ya superaron situación de vulnerabilidad, pueden salir del programa. Están focalizadas como las familias más pobres. En Jóvenes en Acción es exactamente igual. Los jóvenes en la parte urbana tienen que tener en el Sisbén 3 una calificación por debajo de 54 puntos y en rural una calificación por debajo de 32 puntos, tener entre 14 y 28 años y estar matriculados en el Instituto de nosotros de Aprendizaje SENA, que es donde estudian técnico-tecnológico o en universidades públicas. Este programa, que es uno de los programas abanderados por el señor presidente Iván Duque Márquez, lo recibimos del gobierno anterior en 106,000 beneficiarios. Hoy estamos llegando a 400,000 beneficiarios y lo que queremos es que en el 2022, en el momento en que estemos entregando el gobierno, estemos atendiendo todos los jóvenes que cumplen con los requisitos en todo el territorio colombiano. Y devolución de IVA, lo que hicimos fue, como lo creamos durante la pandemia, lo creamos para que llegara realmente rápidamente, se escogieron las 700,000 familias más pobres de nuestro programa Familias en Acción, que tienen dentro del Sisbén 3 un puntaje por debajo de 10, que ya es la pobreza extrema, pero a su vez se escogieron 300,000 de esas personas de adultos mayores que están catalogados como en situación de vulnerabilidad y pobreza, que aún no entran al programa de Colombia Mayor. Gracias. Y le doy la palabra a la señora Lucrecia Rodríguez Guzmán, que tiene varias preguntas. Ella es del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica. Lucrecia, buenos días. Buenos días, gracias por la organización. Muy interesante compartir con ustedes la experiencia de Colombia, de este tema tan relevante más en la coyuntura actual y en la atención en las familias con carencia de recursos. 3 preguntas. Bueno, que ya ha sido abordado en el desarrollo de la temática, pero si pueden incluir otra información, enhorabuena. Era sobre los factores que consideren fundamentales para el eficaz y eficiente desempeño de los programas de transferencias monetarias. La otra pregunta es si han estimado en cuánto inciden estas transferencias monetarias en la reducción de hogares o personas en pobreza. ¿Existe alguna estimación cuantitativa al respecto? Y también si han tenido inconvenientes con la asignación de transferencias a personas que no califiquen, o sea, que se hayan presentado filtraciones, que las hayan podido identificar, más en la coyuntura actual de la emergencia, ¿verdad? Que esos trámites deben hacerse en corto tiempo, ¿verdad? Y quizá por la situación pueda presentarse solicitudes de personas que realmente no califiquen en los programas. Gracias. Gracias, Lucrecia. En el primero, que los factores fundamentales, yo pienso que las referencias monetarias condicionadas fueron las ya creadas, los programas como Jóvenes y Familias en Acción. Igualmente, devolución de IVA, que eran programas que ya teníamos la población focalizada, muy organizados, habíamos sido totalmente eficientes desde hace un tiempo. Lo que hicieron fue poder llegar
a esas familias más pobres y más vulnerables en el momento indicado. Para esto tuvimos toda la colaboración, como lo dijimos, de los bancos y de los corresponsales, no sé cómo los llamarán en los otros países, que son esas compañías que tienen diferentes servicios, que no son bancarios, pero que pueden llegar a cada una de esas personas o beneficiarios en cada uno de los puntos de nuestro país, porque ellos tienen, como lo dijimos, más de 40,000 oficinas alrededor de todo el país. Fue fundamental entonces, primero, que tuviéramos las bases de datos totalmente organizadas para ese primer giro de marzo y que llegaran. Segundo, que tuviéramos esa articulación con bancos y estas entidades corresponsales que podían poner un giro en el mismo día a estas personas y que las personas pudieran llegar. Pero a su vez, una articulación clarísima con la fuerza pública que nos acompañaba en estos sitios de pago para que la gente respetara los protocolos de bioseguridad durante la pandemia, que era totalmente importante, y un compromiso que teníamos precisamente con los entes territoriales, los señores alcaldes y con el Ministerio de Salud. En relación al segundo punto, nosotros tenemos algunos datos de pandemia, pero nuestros programas tienen estudios de impacto de antes de la pandemia. Seguramente ahorita vamos a tener que hacer otros estudios. Estamos esperando ya para revisar todos esos porcentajes que estamos viendo, donde la pobreza nos va a subir, pero cuánto dejó de subir por estos pagos extraordinarios sobre todo y por los pagos ordinarios. Quiero contarle que Familias en Acción, en su estudio de impacto, no solamente tiene impacto en la pobreza extrema y en la pobreza monetaria, sino que tiene impacto en varias situaciones de vida, como en los embarazos tempranos, en la deserción escolar, y todo eso está medido. Para contarles simplemente, nosotros, Familias en Acción, lo que hace es que no deja de volverse alrededor de 500,000 familias que estaban en pobreza monetaria, subieron con lo que reciben en Familias en Acción y no las deja devolverse a pobreza monetaria. Y nos tiene también ayudando a que más de 350,000 familias no se devuelvan a pobreza extrema, sino que se queden en la línea anterior. Son estudios de impacto que hacemos, que nos están ayudando precisamente a saber qué tan eficientes son estos programas. Igualmente, Jóvenes en Acción, que también es un programa de referencias monetarias condicionadas y que es un programa dedicado al sostenimiento de los jóvenes en su educación superior. Ya vemos cómo el impacto en los hogares de los jóvenes también nos han ayudado a que se conserven precisamente en las situaciones de clase media y no vuelvan a bajar a pobreza monetaria, o en su defecto que se conserven en pobreza monetaria y no bajen a pobreza moderada. Aunque el objetivo de un programa como Jóvenes en Acción es precisamente que ese joven estudie. Nosotros, después de que él estudie Jóvenes en Acción, lo articulamos con empleo por lo menos por un año para que ellos ya tengan su experiencia laboral al menos por un año, pero el efecto más grande que tenemos de Jóvenes en Acción es que ese joven profesional, técnico o tecnólogo va a ser el jalonador de su hogar de la pobreza extrema y de la pobreza monetaria. Y el tercero, claro que hemos tenido infinidad de problemas, inconvenientes con esas personas que han estado y que están dentro de nuestros programas que no califican. Sin embargo, quiero contarle que en Ingreso Solidario, en nuestro nuevo programa creado durante la pandemia, tuvimos personas totalmente conscientes de que no podían quitarle la oportunidad a personas que realmente lo necesitaban, y ellas mismas simplemente salieron del programa y lo entregaron. Pero también tuvimos otros que por la desactualización de información seguramente entramos cuando veíamos que tenían trabajo, y esas personas fuimos simplemente depurando la base de datos hasta llegar a lo que hoy tenemos, que ya es personas que realmente lo necesitan,
de trabajos informales en situación de vulnerabilidad y pobreza, pero además allí tenemos un grupo de militares y policías que también necesitábamos acompañarlos, y otro grupo de población que es una población que pertenece a un programa de nosotros, que son los que están sustituyendo cultivos ilícitos. Muchísimas gracias, doctora Susana. Les agradecemos también a todos los presentes por su asistencia y sus preguntas. Aquellos que quieran conocer más sobre este tema o que tengan otras preguntas, les pedimos que por favor nos manden sus preguntas al correo electrónico andreapadilla.contratista@apccolombia, o le pueden escribir al enlace de cooperación de su país o de su región. Doctora Ángela, muchísimas gracias también por su participación. Los invitamos a los próximos webinars que vamos a realizar. Vamos a poner en este momento en la pantalla las próximas fechas. Cada semana hablaremos de un sector y una experiencia en particular, y quienes estén interesados en acceder a esta información, les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram. Estamos como @APCColombia. También nos pueden indicar si están interesados en recibir información sobre ellos para incluirlos en el mailing. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes y los esperamos dentro de 8 días. Gracias. Gracias, Manuela. Doctora Susana, muchas gracias por compartir con este público que está tan interesado en conocer en los avances y los programas de prosperidad social. A todos los que nos estuvieron acompañando, es propósito de APC Colombia en el 2021 poder estas buenas prácticas tenerlas en nuestro portafolio de oferta para todos los países que estén interesados. Doctora Susana, usted tiene un desafío muy grande. Sé que día a día lo asume con esa fortaleza y con ese amor y responsabilidad de país. Así que muchas gracias por habernos dado este tiempo para compartir con todos los que nos acompañaron. No, Ángela, a ti, a APC Colombia, muchísimas gracias por esta invitación, y a todos los que nos acompañaron en esta reunión, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un honor, porque además lo siento, lo que el gobierno del señor presidente Iván Duque Márquez está haciendo por la población más pobre y en situación de vulnerabilidad de nuestro país. Muchísimas gracias, y aquí quedamos a la orden para que intercambiemos todas esas experiencias que tenemos en nuestros países y aprendamos uno del otro. Muchísimas gracias a todos ustedes y bendiciones. Muchas gracias. Feliz mañana.